La corteza prefrontal, en donde se consolidan los pensamientos, las creencias de las personas. Más que nada el efecto placebo lo que hace es un efecto positivo. La mente o el efecto placebo pueda tener grandes beneficios. ¿Cómo entonces nuestro cuerpo va a estar reaccionando ante ese tipo de creencias? ¿Has notado un efecto de que si el efecto placebo disminuya el dolor que están experimentando los pacientes? Ya estamos muy predispuestos a todas estas creencias colectivas que nos van a estar ocasionando ya un patrón conductual y de cómo entonces nuestro cuerpo va a estar reaccionando ante ese tipo de creencias. No sé qué tanto realmente en las escuelas de medicina se profundice sobre la forma de pensar, la filosofía de Hipócrates. En mi caso fue de que nosotros no tratamos enfermedades, tratamos pacientes. Yo creo que es considerar al paciente como un todo, desde lo personal. Luego hay algo que se llama el síndrome de bata blanca, de pacientes que desde que entran a un consultorio ya habían sugestionados y luego no quieren ni siquiera ir a consulta porque piensan que ya van a estar enfermos de algo. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Mística Conciencia Humana. Como pudieron ver en el título del video, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante a nivel médico, pero también espiritual, el efecto placebo y nocebo. ¿Qué es este efecto que tiene nuestro organismo, tanto benéfico como nocivo? ¿Cómo poder acceder a estos efectos? Vamos a tener tenemos un invitado muy especial el día de hoy, el doctor Oscar Morales, que nos va a hablar al respecto, pero tenemos en cuenta que vamos a hablar desde un punto de vista médico, científico y espiritual. Muchas gracias, doctor Oscar, por aceptar la invitación. Yo agradezco mucho la invitación, que me permitan expresar de este tema que es muy interesante, que lo vivimos día con día y de que en la práctica clínica es muy común ver cómo los pacientes, a pesar de que se les da una noticia o tienen cierta enfermedad, su comportamiento conforme a sus creencias, sus opiniones individuales, afectan el estadio clínico, afectan su evolución clínica también de los pacientes. Es un tema en el cual nosotros debemos de centrarnos como personal médico en cómo debe ser esa comunicación efectiva con los pacientes, porque sí va a haber una diferencia en cómo se va a ir desarrollando y puede ser tanto lo positivo como lo negativo. Pues vamos a empezar entonces con una pequeña definición de qué es esto del efecto placebo y nocebo. Si nos puedes hablar un poquito al respecto de cómo es que se dan estos términos o a qué hacen referencia. Bueno, más que nada el efecto placebo lo que hace es un efecto positivo psicológicamente del paciente ante cualquier tipo de estímulo que se le dé, ya sea farmacológico o ya sea de un tipo de estímulo verbal. Puede irse siempre hacia lo positivo y el efecto nocivo es todo lo contrario, es como su hermano gemelo, pero malvado, su hermano malvado. La otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda, o sea, se le da una noticia, se le da cierto medicamento y responden de manera negativa, responden con estadios más avanzados, no se apegan directamente a lo que tiene que ser. Es sobre todo el efecto nocebo que se va generando. Siempre su respuesta clínica se va a ir a lo negativo en ese caso. Entonces, bueno, estos efectos a nivel clínico pues tienen mucha repercusión sobre el paciente, la evolución del paciente y qué tanta respuesta pueda tener o no sobre un medicamento. Desde el punto de vista clínico, mencionabas que va a impactar mucho los pensamientos o las creencias de los pacientes. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que algo que aparentemente no tiene que ver con el efecto de un medicamento, cómo es que la mente o los pensamientos, las creencias que tenemos muy arraigadas van a impactar sobre el efecto de estos fármacos o no necesariamente fármacos, sino una terapéutica? Sí, por ejemplo, se ha visto mucho que en la dieta, cuando un paciente es hipertenso, ya sea en la dieta DASH o en la dieta mediterránea, el hecho de que un paciente consuma sal yodada, independientemente de la fisiología de los transportadores en el riñón, sí el hecho de creer que están comiendo más sanos, el hecho de creer que aunque no cambien todos sus hábitos, sí hay una mejoría en cuanto a los niveles de presión arterial, sí hay una disminución. O sea, cómo llega a pasar psicológicamente, hay neurotransmisores que se van liberando y lo que tenemos en nuestra corteza prefrontal y nuestras áreas de integración de información
si permiten que nosotros tengamos mayor expresión de ciertos neurotransmisores que hacen un estímulo directamente en el músculo liso de nuestras arterias, en la frecuencia cardíaca del corazón, en el miocardio, si hay una alteración directamente por este tipo de neurotransmisores. Y todo es desde la pura información que llevan los pacientes. El hecho de que lleven una alimentación, un estilo de vida un poquito más saludable, es una repercusión enorme, independientemente de que lo estén haciendo, ¿no? Que ellos crean que sí está mejorando. Sí, nada más para poner un poquito en contexto, y ya lo hemos hablado en otros videos, pero la corteza prefrontal es esta región que la vamos a estar poniendo en pantalla de la toma de decisiones, en donde se consolidan los pensamientos, las creencias de las personas, y que es una de las áreas cerebrales desde el punto de vista evolutivo más evolucionadas en el humano, y que se encuentran en la parte anterior o en la parte frontal de nosotros, que realmente todos esta circuitería que tenemos a nivel cerebral ya está bien consolidada, y sobre todo las creencias ya están bien cristalizadas. Estas conexiones neuronales prácticamente llevan años y años que se están formando y que se están consolidando. Y si una creencia que tenemos desde los 3 años hasta los 50 años, y que de repente alguien nos diga no es así, como que es muy difícil de romper ya con esa estructura que tenemos a nivel neuronal, y que eso es muy importante para la evolución del paciente. Una sugestión, ¿no? Una sugestión por el hecho de decir, no salgas, está lloviendo, te vas a enfermar. Prácticamente uno ya se programa a que se va a enfermar, Claro. porque ya y es cuestiones de que se van transmitiendo de generación en generación, y mucho es este pensamiento de cómo este pensamiento va a generar una emoción, y por lo tanto esa emoción va ya a consolidarse en un efecto. Entonces, pues bueno, si en este ejemplo que nos ponías de la sal yodada, en donde pues si la gente cree que tiene este efecto, más que nada entonces, por lo que nos comentaste, el cuerpo va a formar todas esas sustancias que van a tener un efecto después terapéutico. Así es, o sea, lo que se busca en la sal yodada es que haya una disminución del sodio, ¿no? Y sí, en el transportador sí lo genera, pero también el hecho de creer que con eso ya disminuyen completamente todo el sodio que está comiendo, que no es así, o sea, se tiene que regularizar, sí hace un efecto en disminuir la presión arterial en los pacientes. Como tú bien dijiste, hay ciertas creencias que ya se tienen bien arraigadas y que una vez que se empieza con ciertas terapéuticas también se ve cómo se expresan. Mucho de esto es la insulina en los pacientes diabéticos, que muchos tienen ese rechazo directamente, tienen la creencia de que al estar ya con insulina subcutánea, empiezan con una alteración directamente en la vista. La retinopatía diabética, que es la principal afectación por niveles altos de glucosa a nivel ocular, pues es independiente de si está o no consumiendo insulina o está o no con terapéutica de insulina. Se puede ver de que una vez que un paciente empieza a tener insulina de manera subcutánea, sí empiezan a tener deterioro de la visión, a pesar de que ya se hizo un daño crónico y que no lo habían notado. Una vez que consumen, empiezan a referir esos síntomas. Dentro de la práctica es muy común este rechazo, y es muy común ver cómo una vez que comienzan con cierta terapéutica específica, presentan los síntomas que antes no, o que no se habían notado que ya los tenían. Pues es que eso es bastante interesante e impactante a nivel de la salud, que por ejemplo el estigma de la insulina que te va a ocasionar ceguera, eso es un mito que se tiene por muchos lados, ¿no? Y los pacientes llegan a decir, es que no, por favor, todo lo que sea menos insulina. Y desde el punto de vista médico puede ser la mejor opción, y está muy satanizado el hecho de utilizar insulina por la población en general. Hoy se sabe que tiene efectos benéficos, y que si se empieza a corto plazo de acuerdo a las guías internacionales, pues el efecto que va a tener sobre la calidad de vida, porque precisamente la diabetes pues es esta enfermedad crónico-degenerativa más prevalente a nivel mundial, y que si el paciente es sorprendente, ¿no? Si el paciente cree que se va a disminuir la visión, se van a generar todas estas sustancias.
De hecho, hay una circuitería neuronal muy específica de todo este efecto placebo a nivel ya neurocientífico, de cómo todas estas redes neuronales están y estas áreas cerebrales están constituidas para crear neurotransmisores, como bien decías. Los neurotransmisores son moléculas, ¿no? Son mensajeros que precisamente van a llevar un mensaje a un órgano del cuerpo. Y ese órgano va a decir, bueno, tengo el mensaje de sintetizar o de formar ciertas moléculas que sean benéficas o nocivas para tu organismo. Entonces, sí es desde que nuestra creencia va a desencadenar toda esta activación de circuitos neuronales, áreas cerebrales, muy importante, ¿no? Tenerla en cuenta, porque al final, pues sí es el efecto benéfico o nocivo para los pacientes. ¿Y en qué otras enfermedades se ha visto este efecto que la mente o el efecto placebo pueda tener eh, grandes beneficios? Grandes beneficios. Bueno, en muchas enfermedades lo que sí se ha visto que hay beneficios en algunas enfermedades reumatológicas. El hecho, sobre todo en osteoartritis, artritis reumatoide, el hecho de que, por cierto, sobre todo analgésicos, que son analgésicos, vamos a llamar un paracetamol, un ibuprofeno, el estar con un consumo crónico, independientemente del daño gástrico que les puede generar o el daño hepático, pacientes sí refieren de que solo por tomar su medicamento ya disminuye completamente el dolor. Aunque sí tiene dentro de la fisiopatología y de la fisiología del medicamento, sí hay una reducción de la inflamación y del mecanismo del dolor que se está generando, pero sí, o sea, solo con el tratamiento de puros analgésicos sí ha visto de que tal cual disminuye completamente el dolor y llega hasta, no que no progresen, estas enfermedades siempre van a ir progresando, pero que su progresión es mucho más lenta. Y todo esto influye dependiendo de cómo fue la comunicación con el paciente y si el paciente realmente sí considera que el tratamiento está siendo efectivo. Y de hecho, ya en otro video comentábamos sobre la sugestión o la autosugestión por parte de la hipnosis. Yo creo que hay una línea muy delgada entre lo que uno se está autosugestionando de sí, esto me va a hacer bien, esto me va a hacer bien, o me va a hacer mal, me va a hacer mal. Realmente el efecto sí es muy acercado a nuestras creencias. En cuestión, por ejemplo, entonces del dolor, en tu práctica clínica, ¿sí has notado que en pacientes que están internados y que tienen mucho dolor y que incluso son resistentes a fármacos o refractarios a ya tratamientos convencionales en donde se les administra ciertos fármacos y no cede el dolor? ¿Has notado un efecto en esto de que sí el efecto placebo disminuya el dolor que están experimentando los pacientes? Bueno, en mi práctica clínica actualmente no he notado como gran diferencia. Esto era más cuando es en una terapia ambulatoria, en una terapia de hospitalización. Pues me imagino que el estrés que tiene el paciente debe ser aún mayor en un lugar en el cual pues todo el tiempo están viendo personal médico de diferente, está en una situación fuera de un entorno hasta en cierto momento Seguro. amigable y seguro para ellos. Viendo a los enfermos, otros pacientes que están con sus crisis, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente, que llegan y pues muchas veces hasta, pues es mucho el dolor que se les causa, que tienen que toma de laboratorios, toma de ciertos estudios en un ambiente en el cual no conocen y pues últimamente por las medidas de higiene personal, pues también se pierde un poquito esa confianza con el paciente que llega a un personal de salud con lentes, con mascarilla, bueno, con cubrebocas, pues no alcanza a diferenciar bien, no identifican, todos vienen de pijama o de blanco, pues no saben ni quién los está tratando. O porque los ven con tapabocas a los médicos, piensan que lo que tienen ellos es más grave, ¿no? Así es. Se predisponen, se programan. Yo creo que eso también en base, doctores, mucho a digámoslo de manera sencilla, a un tiradero, a un desparramadero de creencias que los mismos enfermos van transmitiendo y se va creando como una corriente de creencias, ¿no? Aunque no sea así, ¿no? Y que a veces a lo mejor los médicos no son tan capaces de frenar eso, ¿no? ¿O cómo ves? Pues sí, digo, dentro de la práctica que se está haciendo, pues es dar lo mejor que se pueda al paciente. Pues de hecho, de eso que comenta el padre es algo importante, interesante, porque viene mucho arraigado los pensamientos y creencias desde la niñez. Y que si uno va con el hijo y lo lleva a un consultorio y ve, nada más por el hecho de la figura de un hombre con bata,
ya dice, me va a inyectar, me va a hacer algo, y el niño inmediatamente empieza a gritar, empieza a llorar. Eh, Esos pensamientos que ya traemos, esas creencias de que el médico me va a inyectar. Si ve a un sacerdote entrando en una sala de terapias intensiva, se va a morir el paciente, ¿no? Ya estamos muy predispuestos a todas estas creencias colectivas que nos van a estar ocasionando ya un patrón conductual muy estereotipado, muy específico, y de cómo entonces nuestro cuerpo va a estar reaccionando ante ese tipo de creencias. Algunos médicos, sobre todo en India, bueno, en India, es lo que yo he visto, ¿no? De que llevan bebés que necesitan vacunarlos o ponerles una inyección. Y el médico se presta mucho al juego con el niño, lo hace reír, lo hace y lo distraen. Y en el momento en que el niño está distraído, le dan el juguete en el momento y el niño está tan concentrado que Que no siente le la inyección. ponen el piquete y el niño, pues, obviamente que sí siente algo, ¿no? Porque voltea y se le queda viendo al médico y en lo que su cerebro medio trata de interpretar o reinterpretar el dolor y por qué está el médico ahí y inclusive ver la jeringa, pero llega un momento en que su mente vuelve a abstraerse en el juguete y el niño sí a lo mejor puja un poco, pero se ve que hay un cierto control inconsciente, ¿no? Del dolor, ¿no? Que sería más o menos eso, ¿no? Un efecto placebo, pero desde una parte más consciente. Yo creo que aquí lo que haría falta es que los médicos fueran un poquito más, en cierta forma, desde mi punto de vista así, muy sencillo, psicólogos, ¿no? Para que todos pudieran aplicar un poco de eso, ¿no? Sí. Aunque el médico ya conoce el efecto de los medicamentos, las posibles consecuencias posteriores y las reacciones corporales del enfermo, por las condiciones que el médico trae, por las condiciones que trae el paciente, sobre todo por otros medicamentos que haya estado ingiriendo, todo eso, ¿no? Pero sí creo que sí hace falta en este sentido menos atención mecánica de parte de los médicos, ¿no? Una atención menos mecánica, no necesariamente más humana, porque creo que aunque sea una atención mecánica es una atención humana, eso yo lo creo, pero creo que sí, más bien sería como un poquito de más aplicación psicológica con el paciente, ¿no? Y que los médicos fueran más como más dispuestos a que hay personas que necesitan una microterapia, por decirlo así, ¿no? En el momento en que están en la consulta o en el momento en que están en una sección hospitalizados y que los médicos les tienen que poner las enfermeras o los médicos alguna manipulación médica o de otro tipo, ¿no? Para que este aspecto del placebo que se ha comprobado que sí funciona, pues fuera una gran ayuda para los médicos, ¿no? Sí, de hecho eso es una técnica que utilizan los pediatras, ¿no? Ante cualquier procedimiento, antes calmar al paciente y que se vea como un juego, ¿no? Que va y estás divirtiéndose y los pediatras traen sus juguetes, sus estrategias para precisamente como enfocar la atención de los niños hacia eso, y que prácticamente se sientan en un ambiente de confianza, y que entonces cualquier procedimiento que se tenga que realizar pues sea de la menor cantidad posible dañina para el individuo, y en este caso es porque el paciente está atento al juego, ¿no? Y de hecho Eckhart Tolle, en su libro de el poder de la hora, menciona algo muy importante sobre el dolor. Si tú estás todo el tiempo pensando en el dolor, enfocas tu atención al dolor, el dolor se crece, exacerba. Pero si tú pierdes esa atención y te vuelves presencia, el dolor empieza a desaparecer, empieza a disminuir la intensidad o la fuerza que tú mismo le estás dando. Eso mismo, que ese ejemplo que usted puso con los niños, yo creo que se traslada muy bien a lo que podría ser el momento presente, ¿no? El niño está tan presente jugando, absorto a lo que está realizando, que pierde la atención del dolor. A ver, una pregunta para los dos como médicos. No sé qué tanto realmente en las escuelas de medicina se profundice sobre la forma de pensar, la filosofía de Hipócrates. Porque cuando se lee a este ser, que pues que se le tiene como
como modelo y guía, como ejemplo vivo Padre de la medicina. como padre de la medicina, al leer mucho de su filosofía, creo que se podrían encontrar muchas cosas desde la parte psicológica. No hablemos de cosas espirituales, pero sí de la parte psicológica, que creo que él, por experiencia en su tiempo, que no había estos avances médicos que hay ahora, ¿no? Y que tenían que recurrir a eso, ¿no? Para poder sanar, y había sanaciones, ¿no? No sé ustedes qué pudieran informar desde eso, porque creo que Hipócrates habla mucho del pensamiento del paciente, de la creencia del paciente, de la disposición emocional del paciente, ¿no? Aunque era pues, al estilo de los griegos, ¿no? No sé qué pudieran, Oscar, que nos vienes a hablar de esto, ¿crees? ¿Tú cómo los podrías? Bueno, los dos son médicos, pero el entrevistado es él, los dos Óscares, Óscar con K y Óscar con C, pero ¿cómo? Digo, yo hablaría en el nombre de mucha gente que a lo mejor con un poco de interés nos gustaría preguntar esto, ¿no? ¿Cómo nos podrías enfocar? Bueno, uno de los principios clínicos, práctico-clínicos que se enseñan mucho en la escuela de medicina, al menos en mi caso, fue de que nosotros no tratamos enfermedades, tratamos pacientes. O sea, sí, a lo mejor es un paciente diabético como toda la enfermedad, pero es un paciente que tiene su historia, tiene sus creencias, tiene sus problemas personales, problemas socioeconómicos, en el cual sí tenemos que individualizar mucho a cada paciente. A lo mejor yo a un paciente puedo llegar y le digo, sí, póngase la insulina, es lo mejor. Y el paciente no tiene ningún problema con el consumo, pero dice, yo no tengo quien me inyecte y yo no sé inyectar. Y nunca me tomé yo como médico el tiempo de enseñarle al paciente cómo inyectarse. Cómo colocarse la insulina. A pesar de que el tratamiento sea el correcto, de que el paciente esté dispuesto, pues no todo va a ser, no lo individualicé bien y no le di la terapéutica correcta a ese paciente. Al igual que una toma de tensión arterial, si no le explico qué tipo, cómo colocarlo y todo, pues el paciente va a llegar y el tratamiento no me está sirviendo, ya tiene 3 medicamentos, pero pues el paciente jamás se colocó de manera correcta el brazalete pues, para tomarse bien la presión. O nunca le hice esa individualización al paciente. Sí falta mucho, eso al menos en mi caso sí no lo enseñaron como muy al principio de la carrera, pero pues con el tiempo se va olvidando, lo dejas de practicar, te vuelves muy rutinario en tu práctica día con día. Te metes en la corriente que te pone la situación del hospital donde estés trabajando, ¿no? De cómo y cada hospital funciona de manera diferente, ¿no? Sí, yo creo que esto de Hipócrates tenía fundamento, ¿no? Desde los humores y propiamente la causa de las enfermedades y mucho de ellos desde el pensamiento, las creencias y ya somatizarlo o focalizarlo hacia una parte del cuerpo e incluso el famoso juramento hipocrático en donde pues eh, prácticamente tú decides y es un valor ante la sociedad de tratar con la mayor humanidad posible al paciente. Eso no lo vemos siempre en la práctica clínica, ¿no? Como dices, creo que no es justificación ni mucho menos. El estilo de un hospital es bastante estresante tanto para pacientes, familiares, médicos, enfermeras, todo el colectivo que está ahí. Pero eso es algo muy importante de mantener, que sí se le debe de explicar al paciente. Y es lo que platicábamos detrás de cámaras, que realmente si uno supiera cómo darle la noticia al paciente o la información específica al paciente, de ahí su evolución. Si a un paciente le dices sin pensarlo, nada más así, ves los estudios del laboratorio y dices tienes cáncer y la próxima semana empiezas con quimioterapia, pues al oír la palabra cáncer, el paciente va a decir, ya me voy a morir. Y puede ser que sea un cáncer en etapas iniciales, intermedias, no lo sabemos, pero no te tomas el tiempo o tal vez no tienes el tiempo, pero es algo muy importante que en las escuelas de medicina sí se debería de tomar en consideración, que no debemos de ver a los pacientes nada más como un ente biológico. Sí se nos enseña, ¿no?, que son entes biopsicosociales. Y acá ya hemos en el canal hablado de que debería aumentarse esta cuarta esfera de el espiritual, porque el paciente, tú vas a verlo en la parte biológica y tal vez no sabes cómo dar una noticia, pero sí tienes que saber y ser empático con la otra persona, prácticamente como si se tratara de un familiar, ¿no? Eso sí no lo dicen.
darle la noticia como si fuera un familiar al que tú estimas mucho. No es cualquier cosa al decir cualquier enfermedad, porque al final es un duelo. Estás perdiendo la función de un órgano, cualquier enfermedad. Y es un impacto sobre tu psicología. Y de ahí depende mucho qué tanto va a evolucionar para bien o para mal. Si tú te tomas el tiempo necesario de explicarle a un paciente que va a tener o que tiene una enfermedad irreversible, obviamente tampoco estar con rodeos. Bueno, es esta enfermedad irreversible. O es esta enfermedad, pero actualmente se cuentan con tales terapéuticas, su enfermedad no se encuentra tan avanzada o se Hay encuentra estas en esta. opciones, ¿no? Hay estas opciones y le dices, mira, se ha visto que en el 90 y tantos% de la población hay hay una mejoría en tu estado de salud. Pues ya le das unas palabras de aliento. Ahí el médico ya está empezando a manejar el placebo, ¿no? Sí, desde cómo estás dando, es lo que comentábamos, desde tú cómo estás dando la noticia, ya es el efecto placebo. Sí, o nocebo, Ujú. porque si le Sí, dices, claro. esta es una enfermedad y que solo el 0.1% se mejora y usted no es candidato o no. No se preocupe, señor. Su enfermedad es mortal. Es clásica, sí, Sí, o que luego llega a pasar de que, ok, vamos a poner el ejemplo nuevamente del cáncer, ¿no? Sí, tiene un cáncer, pero ya firme aquí porque pues, los efectos secundarios de la quimioterapia que se le va a aplicar son muy riesgosos. Espérame, o sea, no he ni sabido siquiera, bien ni siquiera que es una quimioterapia, ajá, de ¿no? qué es una quimioterapia, cuáles son los efectos, pero ya me están pidiendo que en ese momento tome la decisión y firme. Sí llega a pasar en procedimientos, en terapéuticas, que son bastante nocivas para el paciente. Muchas veces se les ataca en ese momento de... Y es parte de, o sea, no contamos luego con el tiempo de que ya listo que me firme o a un familiar de, ¿sabe qué? Si toma la decisión de que se le intervenga de tal forma, espera, pues, no sé cómo va a reaccionar, o sea, no sé qué tan bien, no me han explicado completo. Desde tu experiencia personal como médico, ahora que estás ya, ya trabajando directamente con pacientes, desde tu experiencia personal, que has hecho poco a poco consciente esto en ti, desde tus propios autodescubrimientos y lo que has ido aprendiendo en tu vida, ¿qué nos podrías transmitir de tus propias experiencias hasta donde vas en este momento? En relación a eso, desde tu propia conciencia, el cómo tú has tratado de usar una psicología de placebo para ayudar al apoyo positivo de los pacientes que tú tratas. Desde tu experiencia personal, ¿qué nos podrías platicar? Bueno, personalmente cuando esto fue más que nada en el servicio social de los pacientes que no querían iniciar ciertas terapias, pues era hablarle de los beneficios, quitarle como que todo ese miedo a los pacientes de que sí, o sea, ya vives con una enfermedad, ya tienes una disfunción orgánica, pero hay beneficios, o sea, tú puedes continuar con tu vida normal, con apoyo médico, pero puedes continuar con tu vida normal, de que ese apoyo de que no pierdan pues el seguimiento de su enfermedad, de que no por el hecho de ya tener una diabetes, de ya tener una presión elevada, ya digan, no, ya no hay más que hacer. No, una enfermedad X o Y que ya sea crónica, ¿no? Que ya sea crónica en el intestino, en el estómago, en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Me ha tocado en el servicio, sobre todo que era en la consulta externa, por así decirlo, con estudios de que ya eran sugerentes a lo mejor a ciertos tipos de metaplasia o displasias de los pacientes cuando hacían las colposcopías. Pues darle la información de que no, mire, se puede todavía, es reversible en algunos casos, lo mejor es que vaya con especialista y cualquier duda que tenga con el especialista, venga y la platicamos, o sea, dar ese apoyo de que no solo es, yo soy parte del trámite y que vaya con el especialista. A lo mejor no es tanto de que yo pueda tratar todo, pero lo que sí yo digo, y es parte de los principios y sobre todo hipocráticos, primero no hacer daño y si no puedo curar, al menos consolar al paciente, o sea, estar ahí como apoyo. Es lo que siempre se está mantener un estado de ánimo positivo en el paciente para que de alguna manera en lo mínimo posible su sistema inmunológico, que probablemente ya está dañado, deteriorado, se deteriore más. Exacto. Por los estados emocionales, ¿no? Sí, exacto, o sea, poder darle ese apoyo, poderle dar también una explicación completa, el panorama completo y decirle, digo, todo esto se tiene que hacer basado en la información médico-científica, ¿sí? De qué porcentajes hay. A lo mejor si es un diagnóstico no muy prometedor, vamos a pensar en un cáncer de páncreas, que es un cáncer muy agresivo,
pues decirle de cuáles son los beneficios o cuáles son las cosas que no, ah, pues lo malo que le va a estar pasando en este tipo de enfermedades. Como decías tú, ¿no? Yo creo que es considerar al paciente como un todo, desde lo personal, lo sexual, lo emocional, lo mental, lo educacional, lo familiar, lo del clan, ¿no? Porque también no piensan igual los europeos que los mexicanos, o que los latinos de los norteamericanos, o de otras naciones, los chinos, ¿no? Tienen maneras diferentes de pensar, ¿no? Pero sí, pero sí creo que sería muy importante el poder como despertar esa conciencia, porque se ha visto que en muchos casos inclusive de desahucio, cuando el paciente tiene una mentalidad de placebo, por alguna razón cree que puede, ¿no? Sí. Quizá no la sanación a veces total, pero se han visto enfermos que pueden prolongar por muchos años su situación, ¿no? O sea, toman la decisión de seguir las directrices médicas, de cuidarse de esto, ¿no? Y a veces contra todo diagnóstico, inclusive logran prolongar, quizá no curarse totalmente, que a lo mejor podría ser posible desde lo que hemos visto aquí en el canal. Pero sí hemos visto gente que puede prolongar su vida, ¿no? Que los ves y dices, sí, bueno, ¿cómo le hacen? ¿No? Tenía este diagnóstico, pero le está echando las ganas, pone una mentalidad positiva, Entonces hay otros factores que creo que no por ser tan intocables o tan visibles, creo que sería un material digno de consideración dentro de la opinión médica, ¿no? Mucho de aquí de lo que sí se usa una palabra muy específica, la expectativa. ¿Qué expectativa es la que tiene en este caso el paciente con su enfermedad? Si su expectativa es negativa, comúnmente los desarrollos llegan a ser negativos, a pesar de que se dé una terapéutica correcta, basado en las guías. Pero si luego la expectativa del paciente es positiva, a pesar de que es un diagnóstico malo, o sea, que tiene una alta incidencia de mortalidad, pues por la expectativa que tiene el paciente, luego llega a salirse de ese patrón o de esa epidemiología que ya se tiene de tal enfermedad. Como bien dice, o sea, es un individuo, es tratar al individuo, no a la enfermedad. Y se puede comportar de maneras específicas, o sea, muy individual de cada paciente. Y pues sí, estar checando también esa parte con la interacción. También como paciente, pues digo, es tu derecho exigir que te den toda la información posible siempre, para que tú no tengas dudas y tus expectativas se vayan un poquito más a lo positivo, sería lo ideal. Sí, de hecho sí hay evidencia científica en donde se muestra cómo dependiendo a los pensamientos o las emociones que tiene el paciente, si son pensamientos positivos de que, bueno, no importa que me hayan dado este diagnóstico, no me importa que me hayan dado las peores estadísticas, ¿no? Que vas en contramarea. Yo tengo una actitud positiva y sé que voy a salir de eso. Se ha visto en estos estudios que realmente tiene una mejoría muy importante y que el medicamento tiene mejor efecto. Y todo lo contrario, el nocebo, ¿no? Si tú vas con una actitud de que no voy a lograr, no va a tener efecto este tratamiento, esos estudios han demostrado que no tienen el efecto los tratamientos. Entonces sí va a haber esto de las expectativas que ver con la respuesta o nula respuesta al tratamiento. Me gustaría mencionar aquí un poco de lo que es el libro de Joe Dispenza, El Placebo Eres Tú, que se lo recomendamos. Joe Dispenza es un neurocientífico que ha dedicado mucho de sus estudios a cómo se comporta la mente, los efectos que tienen el pensamiento, las emociones sobre tu cuerpo. Y algo importante que va a aparecer en pantalla, un esquema que él menciona, es que los pensamientos, cualquier tipo de pensamiento ocasiona que se activen ciertas redes neuronales. Esas redes neuronales te van a generar sustancias químicas. Te van a producir una química corporal. Una química, que lo pone aquí con neuropéptidos y hormonas, ¿no? Que son al final todas estas sustancias químicas. Estos pues van a mandar señales hacia los diferentes células del cuerpo. O glándulas. Glándulas, en donde prácticamente tengan
A las, el receptor que es a las fábricas de X o Y sustancias químicas para todo el cuerpo. Exactamente. Hormonas, sobre todo. Sí, y que van a tener receptores que son estas moléculas capaces de captar a las sustancias químicas, y de ahí va a seleccionar toda una maquinaria para sintetizar desde el ADN a formar proteínas específicas. Estas proteínas van a tener un rol en específico, ya sea benéfico o nocivo. Entonces, y ya después de esta expresión de proteínas, pues él menciona que es el efecto sobre la salud del cuerpo. Pero después menciona que, nada más retomando entonces un poquito esto, es que los pensamientos van a formar una química. Esta química va a tener un efecto sobre nuestras células, sobre nuestros órganos, y de eso el estado de salud. El equilibrio, el equilibrio del cuerpo. Como menciona la OMS, el completo estado de equilibrio biopsicosocial, ¿no? Le aumentaríamos la esfera espiritual. Y luego menciona cómo es que las creencias forman percepciones. Yo creo que es a lo que tú te refieres de expectativas. O sea, de que va desde escalas, que va a aparecer también en la pantalla. Los pensamientos más sentimientos es el estado natural del ser. O sea, nosotros estamos formados por pensamientos y sentimientos constantemente, positivos o negativos. Luego se pueden formar actitudes, que son esta serie de pensamientos y sentimientos que se van formando a lo largo de la vida. Y luego se forman creencias, que son todos este conjunto de actitudes que se van adquiriendo a lo largo de la vida. Y finalmente se forman las percepciones, que son el conjunto de todas estas creencias. Pero si vemos, la raíz nuevamente es el pensamiento. Y lo que hablábamos también en algún momento en mindfulness, que la raíz del mindfulness es el pensamiento, de cómo te centras de tratar de quitar la atención a esos pensamientos que te distraen del aquí y el ahora. Me parece que eso podría ser también el fundamento del efecto placebo, darle atención a tu pensamiento, ¿no? Darle tu atención al pensamiento que tú tienes. Obviamente, si son pensamientos positivos, se van a formar química positiva en tu cuerpo y un efecto benéfico. Pero si es todo lo contrario, se van a formar aquellos neurotransmisores, aquellas hormonas asociadas a un estrés, a una inflamación, a un deterioro en general. A ver, pregunta para ustedes como médicos. No sé qué tanto me lo pueden contestar. Todo tipo de medicamentos tiene el propósito de sanar el cuerpo, obviamente. Todo tipo de medicamentos en general, por decirlo así como esencia general, desde mi poca comprensión, sería el medicamento, cualesquiera que este sea, va a tratar de informar al cuerpo de alguna manera para tratar de alcanzar un equilibrio bioquímico dentro del cuerpo para la mejoría de la persona en cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Pero lo que tú acabas de decir, y que ahora es un motivo ya de investigación y de que inclusive la medicina está más abierta a esto, es cómo si un pensamiento genera conexiones neuronales, esas conexiones neuronales generan una orden, llámese como se llame médicamente o científicamente, a las glándulas o a los diferentes aspectos de la fábrica del cuerpo, ¿no? Para generar una química X o Y, que puede ser sanadora o destructora, curativa o que enferme. Entonces, creo que en un determinado momento la medicina debería de considerar que mientras no se vaya un poquito de alguna manera, ¿no?, a la causa, que es la forma de pensar o la forma de funcionamiento cerebral de las personas, pues es inútil estar introduciendo medicamentos que pueden ser extraordinariamente maravillosos para el reequilibrio químico del cuerpo, si la causa interna de la persona, del paciente, que está generando esa química que descontrola y que daña el cuerpo, ¿no? Es como yo en algún momento lo he pensado, ¿no?
Por ejemplo, mi hígado, pues la ira y el miedo, pues es parte de mi ser que necesito tenerla para la sobrevivencia, ¿no? Pero ¿cómo voy a sujetar a los órganos de mi cuerpo a un miedo constante o a una ira constante, ¿no? Tarde que temprano, si yo a través de mi pensamiento, mi creencia o mis ideas estoy generando tensión en mi páncreas o en mi vaso o en mi hígado o en cualquier otra parte del cuerpo a través de pensar y a través de esa creencia o pensamiento estoy generando una química que está desequilibrando mi cuerpo, pues mientras eso no lo ponga yo en armonía, así los médicos sean angélicos o milagrosos o superpoderosos y me den la mejor medicina del mundo para reequilibrar mi química, que es el gran problema, pues no va a funcionar, ¿no? Porque mientras no se quita la causa, ¿sí? No sé, a lo mejor desde mi punto de vista, la pregunta es, ¿realmente actualmente en las escuelas de medicina se habla un poco de estos temas? Se trata un poco, aunque sea a nivel psicológico, a nivel de una suave psicología, más allá de la parte realmente médica, de las sustancias, de los elementos que se van a administrar al cuerpo, de los diagnósticos, de los exámenes de laboratorio. No sé si en este tiempo, actualmente, en las escuelas de medicina haya un poco de preocupación por esto. En la formación sí se llega a dar mucho de la información que se nos da en la formación médica, tiene que estar basado en evidencia médico-clínica o médico-científica. Este tipo de acercamiento, sobre todo en lo social o psicológico del paciente, pues sí se da una embarrada, pero pues es ya la profundidad que cada estudiante le quiera dar y cómo va a ser su abordaje directo con el paciente. No sé, en su experiencia, Sí. ¿Doctor? ¿Cómo le pasó? La escuela donde yo estoy, prácticamente sí hay un módulo que recientemente se integró a la currícula, ¿Qué tan reciente? pues como de 2017. Entonces son 8 años en donde se integró esta materia, en donde se ve al paciente como un ente biopsicosocial y que incluso pues ahí sí se tendría que estar integrando aspectos biológicos, psicológicos, sociales. Pero algo que sí me gustaría mencionar es que muchas veces como médicos nos queremos quedar nada más al paciente o no vemos más allá y que el paciente requiere atención. Por ejemplo, si es un paciente con cáncer, con diabetes, necesita atención psicológica, ¿no? Tendría que tener una derivación hacia el psicólogo. Si nosotros no somos capaces de darle una atención psicológica, por lo pronto que sí tenga la atención con un psicólogo, que necesita tener una red de apoyo. O sea, más allá de los médicos, que sí tenga red de apoyo de amigos, de familiares, que estén soportando y dándole este impulso, ¿no? Lo que decíamos hacia arriba. Un nutriólogo, por ejemplo, ¿no? La alimentación se ha visto que también forma sustancias químicas muy importantes para el beneficio o para el efecto nocivo de los pacientes. En fin, que sea un equipo multidisciplinario al que esté tratando al paciente. Y ahí, por ejemplo, yo creo que también es importante que no dejemos a un lado las filosofías orientales, en donde la medicina oriental también se enfoca mucho a la biodescodificación de las enfermedades. ¿Qué quiere decir esto? Que tratan de identificar cuál es la raíz de esta enfermedad, pero desde un punto de vista psicológico, emocional o mental. Y que tratando de raíz a esas enfermedades, los efectos que tienen. No estoy criticando a la medicina occidental, obviamente tiene sus efectos, pero que también podamos integrar en cierto punto estas corrientes para el beneficio de los pacientes. Y si decimos, bueno, ya hay evidencia científica de que el efecto placebo tiene un efecto benéfico para el paciente. Se ha comprobado. No, y hay una serie de estudios de científicos. Reportes de caso que son de los más bajos, de series de casos, revisiones sistemáticas que dentro de la escala de la ciencia, las revisiones sistemáticas y los metaanálisis son lo de mayor evidencia científica. Hay múltiples estudios en
prácticamente todas las enfermedades, que tiene un efecto terapéutico, benéfico. Bueno, más que terapéutico, benéfico, el efecto placebo. Sí, en los ensayos clínicos, como tanto para los medicamentos, para nuevas terapéuticas, pues el efecto placebo es comúnmente con lo que se va comparando este tipo de tratamientos. Respondiendo un poquito a la pregunta que Es usted nos como el hacía. espejo donde reflejan, o Exactamente. sea, hace el efecto placebo por un lado y Ujú. por el otro realmente el uso de los medicamentos para poder comprobar, ¿no? Exactamente, mucho respondiendo también un poco a la pregunta de hace rato, de que si le está dando el medicamento, pero no cambia en esa forma de pensar el paciente, pues con el efecto placebo se ha visto de que, aunque crean que sí está siendo tratado con el mejor medicamento, pues hay veces que no es realmente la diferencia entre el medicamento a solo el placebo que se le está dando. Y sí, o sea, hay veces que con solo el hecho de creer que sí le estamos ayudando al paciente, sí puede haber una mejoría pues bastante significativa en su evolución clínica. Yo podría poner un ejemplo personal, siempre no puedo hacer referencias a lo que no he vivido. Hace muchos años, dentro de ese proceso espiritual del que hemos hablado en otros de los videos, yo entré en un estado de noche oscura. Se le llama noche oscura a un periodo en una persona que ha estado por procesos místicos o religiosos. La noche oscura es un estado de profunda crisis existencial. Okay. Profunda por las razones que sea. Bueno, yo entré en ese estado de noche oscura. Realmente, inclusive, mi experiencia personal es que cuando los superiores no tienen la experiencia no pueden ayudar. Yo tuve que salir inclusive del monasterio porque llegó un momento en que yo pensé que me iba a morir y no fueron capaces de ayudarme. El superior no me pudo ayudar porque no había entre los demás quien había tenido la experiencia. Él era un hombre muy espiritual, extraordinariamente con santidad para mí, pero no tenía aunque tenía el conocimiento, porque él mismo fue el que me preparó en los asuntos de la mística y de la ascética, inclusive para la confesión y tratar a los que empezaran con ciertas experiencias, pero creo que él no había tenido una experiencia profunda de su autoinvestigación. Hasta después de años me dijo que a él le llegó eso. Bueno, yo duré 8 días sin dormir, casi me psicoticé, me vine a México. Y una persona muy espiritual que tenía cierto don espiritual, le dijo a una persona que lo atiendan médicamente, llévalo, no tiene nada, llévalo al médico y eso le va a servir a su racionalidad para entender algunas cosas. Me llevaron, me hicieron análisis de la mente, el cerebro en todas las formas que había en aquel entonces, 1978. Y yo cuando entregaron los resultados, oí claramente cómo los médicos le dijeron a las personas que me llevaron, ya quisiéramos tener un cerebro como el que tiene este muchacho. Estaba yo muy joven, ¿no? Tiene un coeficiente mental así y así, y no tiene prácticamente nada. Y entonces yo me empecé a cuestionar, ¿por qué me siento así? ¿Por qué estas crisis eran unas crisis terribles, ¿no? Y poco a poco me di cuenta que estaban involucradas creencias, obviamente creencias que yo tenía del seminario, cosas que probablemente no estaban tan bien entendidas, o creencias que te dan en la religión como un código y tú interpretas el código de manera equivocada y a veces no te lo saben explicar porque no han pasado por la experiencia, ¿no? Y eso fue lo que a mí hizo entrar en ese proceso de autoinvestigación. Pero me medicaban y no funcionaba, ¿sí? Es un ejemplo que yo te puedo dar. O sea, yo no podía dormir. Yo me podía tomar 4 de Ativan, doctor. Y yo con los ojos pelones toda la noche. Ahora después un amigo médico internista me dijo, mira, la mente es tan poderosa que si tú no quieres, no quieres. Si te puedo solo que te mate con una inyección de un somnífero, pero tu mente puede ser capaz de tomarte 5 o 6 pastillas y no te vas a dormir. Y entonces, por propia experiencia sé
que la medicina puede mucho, pero y probablemente pudiera toda la medicina si hubiera este otro aspecto que yo sí me gustaría que la medicina considerara. Sí, de hecho yo creo que es muy importante resaltar que muchas de las enfermedades o trastornos neuropsiquiátricos pues no tienen mucha explicación desde el punto de vista orgánico, es decir, un daño específico a nivel cerebral o al nivel de algún otro órgano. Y que yendo hacia la raíz en específico, ya desde un punto de vista psicológico, psiquiátrico, pues se ve una mejoría en estos trastornos. Incluso, por ejemplo, los que son ahorita una pandemia mundial, la ansiedad y la depresión. El paciente puede estar con polifarmacia, es decir, con múltiples medicamentos y no tener un efecto. No tener un efecto e incluso se hacen dependientes a estos medicamentos y cuando se suspenden empiezan con ansiedad, una abstinencia muy importante. E incluso ya está demostrado científicamente que tienen un periodo en el cual están actuando y que después de ese periodo ya no tienen un efecto. Ese efecto que se prolonga es un efecto placebo, ¿no? Que está generando la mente de que el medicamento le está haciendo todavía efecto. Pero es importante resaltar que sí, las enfermedades o trastornos neuropsiquiátricos tendrían que ir más allá desde el punto de vista farmacológico, irse más hacia la raíz. Y este libro del placebo eres tú, el título lo dice, es desde la mente. Desde la mente no es tanto la sustancia que no trae un componente activo, ¿no? Que es el placebo que se da en medicina. Más bien es la mente, ¿no? Ir hacia la mente del sujeto para crear pensamientos, emociones positivas. Y de ahí también, como hemos estado vinculando hacia la parte hermética, como uno de o el primer principio hermético, todo es mente. Y si tú lo crees, lo vas a crear, ¿no? Pero creo efecto. firmemente, doctor, que la medicina puede ayudar mucho porque yo lo veo desde los procesos en el seminario y con las religiosas, que eran casos, el pan de cada día en la Edad Media, en el tiempo de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, al grado de que a muchos casi los queman en la hoguera, no como a Teresa de Jesús, por no entender estas cosas. Por otro lado, digo, en mi caso no tenía yo cosas de llegar a la locura. Y a veces, aunque tengan ciertas percepciones de ver energías y eso, no necesariamente tiene que ser locura, ¿no? Pero creo que ahora pasa mucho de que por el ingerir sustancias psicotrópicas, como lo hacen los jóvenes y eso, pueden provocar esos estados. Ahora, creo que en un momento dado por esos estados mentales, el cuerpo no es capaz de asimilar en las cantidades correctas las sustancias que pueden equilibrar la química del cuerpo, y que eso es lo que hace el medicamento, ¿no? ¿Sí? Yo lo veía, ¿no? Me daban medicamento y mientras el medicamento estaba entrando yo veía que sí hacía efecto, ¿no? Porque era una carga, una supercarga de algo que a mí me estaba faltando a nivel corporal, ¿no? Y me equilibraba, ¿no? Pero esto no dejaba de estar generando. Esto no dejaba de estar dándole órdenes Sí. a las glándulas de genera lo contrario, sigue generando sustancias. Hormonas al estilo. Exacto, ¿no? Entonces creo que sería muy importante que la medicina viera, sin meternos en religión, sin meternos en nada de eso, sí creo que la medicina actualmente debería de ser más Empática. empática en ese sentido, porque pues estamos viendo por un lado el asunto de mucha gente metida en adicciones de X o Y, lo que sea, con sustancias terribles que sí producen verdaderos desequilibrios neuronales, ¿no? Y de sustancias químicas en el cuerpo. Y aparte los estados estresivos a los que en la generalidad la humanidad está sometido. ¿Qué nos podrías tú comentar algo de eso desde tu experiencia, desde tu punto de vista, desde lo que como un doctor joven puedes mirar ahora? ¿Qué tú crees que podría ayudar más a fortalecer la parte a los médicos, ¿no? A que las instituciones de salud sean más efectivas y más puntuales en el asunto, inclusive de alguna manera, a pesar
de la presión, de la abundancia de pacientes y de los tiempos y de los sistemas que cada sistema hospitalario tenga, ¿no? Claro, pues realmente yo pues voy empezando ya la especialidad y es algo que no se toca de manera habitual. Sí sería recomendable Bueno, es que los médicos de ya más experiencia, como bien dice aquí el doctor, son programas nuevos que se están incluyendo en ciertas universidades, pero no se tiene mucho el conocimiento ya en la práctica diaria o ya con, en una formación un poquito más de especialidad, ya se ha perdido un poquito ese aspecto de poder tener esa comunicación con el paciente y ver realmente si tiene algún tipo de consumo crónico de alguna sustancia o por qué lo hace ese consumo crónico. Esto se ve mucho en pacientes, sobre todo de la tercera edad, el consumo crónico de analgésicos, que a pesar de que ya no refieren del dolor, pues nunca se le explora de manera correcta de decirle es que no tiene dolor, no es necesario. El ibuprofeno es un analgésico. Ibuprofeno, ketorolaco, paracetamol y... Yo les llamo desinflamantes porque no sé. Sí, son analgésicos que se consumen de manera indiscriminada y son de venta libre farmacéutica. Pues se corre mucho el riesgo de todas las afecciones que se van dando y la dependencia que ya tienen estos pacientes con los medicamentos. Y pues sí, también el uso de benzodiazepinas ya, como bien dice el doctor, para ansiedad o para depresión, que está en boga ahorita en estos tiempos, pues también el estar condicionando a la juventud o estar condicionando a los pacientes o a la sociedad, a la sociedad en general a un consumo crónico también de estos medicamentos. Para el estrés tome usted esto, ¿no? Sí, que algunos, no es que todos sean de venta libre, las benzodiazepinas sí tienen que venir con una receta, sobre todo de especialista, pero ya hay muchos medicamentos que sí generan este tipo de efectos y que los pacientes están haciendo lo están consumiendo de forma crónica. Sí es importante de que en la formación médica se hable de estos temas, de que ya no es el mundo que viene en los libros de los 80s, 90s, a pesar de que hay actualizaciones y todo, sino que ya el contexto del mundo en el que estamos viviendo ya es diferente. Ya a lo mejor no es tanto tratar al paciente por tratarlo, sino también individualizarlo. Decir, bueno, es que tanto medicamento a ti no te va a ser benéfico, buscar otras alternativas. Ahora, esas alternativas podría ser, por ejemplo, y no voy a hablar de medicinas alternativas, de eso no, estoy hablando de alguna manera los médicos en general, presionar a los pacientes a que tengan una terapia alternativa con un psicólogo, con alguien que monitoree con base científica, o un psiquiatra o un psicólogo. Una red multidisciplinaria, ¿no? Un tanatólogo. Eso es importante. Un tanatólogo piensan que nada más es para la muerte, ¿no? Pero pues también es para la pérdida, que puedas expresar cómo te sientes ante cierto diagnóstico, ante cierta pérdida de la función de un órgano. No se le toma en la seriedad que debería de ser. Obviamente ya si estás en una clínica privada o en un hospital privado, tienes más tiempo y todo, pero tampoco se hace. Tampoco se vincula a los pacientes. Eso es algo que se debe trabajar. Es una crítica constructiva hacia los sistemas de salud, por lo menos aquí en México. Tal vez en otros países sí tengan esta visión más multidisciplinaria. Y de hecho, ahorita que estaba comentando los casos, yo me he enfocado más a la parte de laboratorio, pero tengo múltiples compañeros médicos que me cuentan sus experiencias en donde el paciente prácticamente va, platica con ellos y la consulta es plática. Dicen, ya hasta me sentí mejor, ya me siento mejor, ya no me duele, ya no esto, el otro. Lo que necesita el paciente es ser escuchado muchas veces, porque un gran porcentaje de las enfermedades son psicosomáticas, ¿no? Son psicosomáticas y que realmente, lo que decíamos desde la mente, pero sí, el paciente quiere ser escuchado. No, y también que tengan el espacio los pacientes, ¿no? Espacios para recreación, para una sana convivencia también con mismos pacientes. Hay algo, sobre todo en los centros de salud, los grupos de apoyo mutuo, los grupos GAM, que son pacientes que tienen la misma enfermedad y que se hacen apoyo, sobre todo de diabetes. Son crónicos degenerativos comúnmente, pero ese tipo de grupos sí han demostrado de que hay un control por el solo hecho de pertenecer. Pacientes que van, platican, se apoyan entre ellos, tienen un espacio, un lugar en donde pueden
comentar cómo es su Donde padecimiento. se sienten muchas veces integrados más que en sus propias Y, familias. y más que juzgados, ¿no? Más que juzgados y Se sienten aceptados, ¿no? aceptados, y les dan el apoyo que a lo mejor en la familia no encuentran, el apoyo de, pues sí, tómate tu medicamento, a mí me ha funcionado. Y sí, o sea, el grupo GAM es una estrategia a nivel nacional que sí ha ayudado mucho, sobre todo en los enfermos crónico-degenerativos. Pero si como médico, que luego te ponen a cargo del grupo GAM, no lo llevan de la manera adecuada, pues sí hay un rezago en los tratamientos de este tipo de pacientes. Sí es importante, como en el sector salud, estar enfocando de que el paciente se cuente con una red de apoyo. Como bien dice el doctor, o sea, si en la casa no lo hay, que hay un espacio en el cual a lo mejor en tu centro de salud o en tu comunidad puedas tú apoyarte con pacientes que tienen la misma enfermedad y que se pueden estar entendiendo y sentirse integrados para un mejor desarrollo clínico también. Sí, en algún video pasado hablábamos de tener estas conversaciones con grupos de apoyo, hablábamos de alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, en donde sí te sientes identificado, pero no juzgado, y que ayuda a liberar la presión que tienes dentro, que llega a liberar parte de las emociones, pero nuevamente, ¿no? Es tratar la raíz de todos estos tipos de trastornos o enfermedades. Ya para finalizar con este episodio, entonces el efecto placebo, que es a través de estas sustancias no activas, que no tienen un efecto aparentemente farmacológico, pero sí psicológico, mental, ¿ante qué enfermedades o ante qué trastornos, ante qué padecimientos ha dado efecto? Porque en la literatura hemos visto una gran cantidad, pero si nos puedes hablar un poco de, nada más ya para concluir e integrar, en qué enfermedades se ha logrado identificar estos efectos. Pues sobre todo en enfermedades crónico-degenerativas son en las que hay un efecto más marcado, y tanto placebo como nocebo. Es muy interesante ver cómo hasta en la misma Organización Mundial de la Salud hay algo que se llama el síndrome de bata blanca, de pacientes que desde que entran a un consultorio ya habían sugestionados y luego no quieren ni siquiera ir a consulta porque piensan que ya van a estar enfermos de algo. El hecho de tomarse laboratorios es un efecto también nocebo de que no quieren saber si están bien o están mal y piensan que van a salir mal. Y contrario, pacientes que tienen una dieta adecuada, que piensan que su salud está adecuada, al momento en el que entran, pues aunque tengan una enfermedad, pueden llegar a ser falsos positivos. También es común ver eso en los pacientes. Sí, o sea, sí Entonces, tiene... sí, crónico-degenerativa Pues, sería diabetes, hipertensión, depresión, ansiedad. Algún tipo de cáncer, enfermedad reumatológica, enfermedad renal. En todas sí tiene algún efecto, bueno, en todas sí se ha demostrado de que ha tenido efectos positivos o negativos. Todo en base a la perspectiva, con base, perdón, a la perspectiva que tiene el paciente y a la expectativa que tiene de su enfermedad. ¿Algo que quiera para concluir? Sí, como estamos en este canal de mística, conciencia humana, y casi el alma de esto es trabajar o hablar sobre las experiencias de los buscadores espirituales. Mi experiencia cuando estuve bajo ese estado del que les platiqué, es que realmente yo decía, bueno, si mi cerebro está bien, si no estoy loco, si no estoy alucinando, tenía problemas para digerir, tenía problemas para dormir, tenía mucha sintomatología que pues desde una visión superficial podría decir, no, pues cómo no vas a estar enfermo si te pasa esto y tienes estos y estos síntomas. Obviamente cuando ya vi el diagnóstico médico y vi que no había nada, entonces entendí que tenía que ver a ver qué está causando en mi mente esto, y empecé a descodificar mis creencias y a darme cuenta que eran percepciones mías equivocadas de ciertos temas, ¿no? Yo creo que sería, no a este nivel, pero creo que sería muy bueno que cualquier médico, desde un médico general, pudiera tener en sus manos un apoyo de esa naturaleza, ¿no? De que no nada más de una barrida psicológica de lo mucho poco que les enseñan en la escuela de medicina, pero sí que tuvieran un apoyo de decir, bueno, este paciente que empieza a venir tiene estas... como que yo diría que hasta sería obligatorio ya. Inclusive si vas a consultar con un médico general, tienes que llevar cuando menos una cosa, aunque sea muy superficial, sobre tu estado psicológico, sobre
un diagnóstico de carácter, por ejemplo, O ¿no? cómo dar una noticia. Sí, no, el médico sí, no, pero Ujú. no, pero si no tiene toda la información psicológica, que fuera obligatorio que si vas a ir al médico tú hablabas de la biodescodificación, por ejemplo, una persona que siempre está triste y constantemente va a tener gripas y problemas pulmonares. Y desde la medicina china, el pulmón es paralelo al intestino grueso. Entonces, cuando una persona que tiene depresión o tristeza, si no está enferma del pulmón, va a tener problemas del colon, problemas de intestino grueso, ¿no? Pero creo que ojalá y que un día la medicina y que fuera prontamente hubiera eso, ¿no? Que un médico general tuviera un apoyo desde un principio, que ya llegara el paciente con con unas generales, ¿no? Con un currículum, por decirlo así, emocional, de carácter, ¿no? Para que el médico vea, ¿no? Pues esta persona viene con gripas crónicas, un médico general, y pudiera desde ahí, muchas gentes a veces dicen, es que pues no vale la pena ir con un médico general, ¿no? Yo creo que un médico general puede hacer mucho. Yo lo vi en mi infancia con médicos generales que eran súper acertados, médicos generales que te quitaban los problemas antes de que se complicaran, ¿no? Pero había otro trato, otras cosas, ¿no? Entonces creo que de mi punto de vista final sería que sí valdría la pena que un médico general tuviera ese apoyo, ¿no? Claro. Que dijera, bueno, esta persona llega con esta problemática, pero su perfil de personalidad, aunque sea de una manera así nada más embarrada o superficial, pero que el médico pudiera decirme, esto me va a ayudar mucho para ver cómo lo voy a tratar, ¿no? Obviamente sin renunciar a la parte científica precisa desde la parte de la medicina, ¿no? Esa sería mi opinión. ¿Algún comentario final, doctor Oscar? Pues en general esto sí sería más para el público que lo esté viendo como pacientes. Pues si no tienes tú el conocimiento para poder investigarlo directamente en internet o en libros, que sí hagas mucho énfasis en cuando estás en una consulta poder responder todas tus dudas. A lo mejor como médico sí es un poco complicado el que te estén pregunte y pregunte por toda la carga de trabajo, pero pues lo importante ahora sí que sería la salud individual del paciente y que sí esté bien informado de su enfermedad y de cuáles son las posibilidades que va a tener en su desarrollo clínico. Pues muchísimas gracias, doctor Oscar. Ha sido un verdadero placer y una plática Muchas muy gracias. enriquecedora. También esperemos que para el público. Me gustaría poner ya como en contexto y una recapitulación de lo que se trató el episodio. El efecto placebo es aquel efecto que tiene benéfico sobre el organismo desde un punto de vista de la salud, y el efecto nocebo todo lo contrario, que este efecto placebo ya tiene bien estructurado una red neuronal en el cerebro que lleva a la fabricación de moléculas que pueden ser benéficas o dañinas para nuestro organismo, y un efecto sobre nuestros órganos, que mientras más nosotros nos concentremos en el padecimiento, más fuerza se le va a dar, en este caso, por ejemplo, al dolor. Es cortar con esas redes neuronales que ya se tienen bien establecidas en un padecimiento, que el abordaje médico tiene que ser multidisciplinario, que tiene que tener un abordaje tanto psicológico, tanatológico, médico, especialista, nutrición, y que no veamos nada más al individuo desde el punto de vista médico como un ente biológico, sino también como psicológico, social, espiritual. Y pues bueno, si ustedes han tenido alguna experiencia en el efecto placebo, nos gustaría leerlos. Pongan sus comentarios en la caja de comentarios. Con mucho gusto estaríamos al pendiente de sus comentarios, pero también de sus preguntas o dudas que tengan al respecto. Pues muchísimas gracias, fue un placer estar en esta plática con ustedes, y pues si les gustó el video denle like y suscríbanse. Nos vemos en el próximo episodio de Mística Conciencia Humana.